un clásico con él. Antes las clases eran buenas al parecer, pero pues como que ajá. Igual las preguntas que hacen ahí salen de cosas que de pronto el man alcanza a decir cuando da la clase en lugar de ponerse a hablar y también de muchas cosas del libro. Entonces lo que yo hice básicamente fue un gran como resumen de todo eso y, y sobre todo como datos chiquitos que preguntan eso siempre lo hacen con entomología. Entonces, primero pues nada, te, te voy a decir te porque tus otros tres compañeros no están, pero entonces te voy a hablar de las generalidades de los artrópodos que funcionan como vectores de enfermedades y de enfermedades que son causadas por tener los artrópodos, ¿sí? Más que porque sean vectores, ¿vale? Entonces, generalidades de los artrópodos. Bueno, primero que nada, tienes que tener muy en cuenta que cuando yo digo artrópodo, me refiero a un grupo muy grande de animales, no solo insectos. Insectos está dentro de este gran grupo, pero no, o sea, no todos los artrópodos son insectos, pero todos los insectos son artrópodos. ¿Qué es importante? Todos los artrópodos van a tener como si fuera una armadura, ¿sí? Un exoesqueleto que es rígido, pues la grandísima mayoría de veces, y van a tener el cuerpo segmentado. Y eso a veces lo preguntan. De hecho, hablan sobre seleccione las características de los artrópodos o de los insectos. Entonces tienes que tener eso en cuenta. Ahora, también van a tener apéndices o pues patas que van a estar articuladas, ¿sí? Siempre se va a ver como que están divididas en partecitas y siempre van a ir organizados por pares. Tú nunca vas a ver ningún insecto, ningún artrópodo que tenga 5 patas. Eso no pasa. Eh, Estos animales, pues nada, tienen que crecer como todos los animales, pero ellos, digamos que lo que hacen es mudar. Sin embargo, pues más adelante voy a hablar un poco de lo que significa metamorfosis incompleta y completa, porque eso hace parte de este proceso de crecimiento. Y también, como te decía, hay muchísimas especies dentro de lo que son artrópodos, desde las langostas, cangrejos, arañas, los cien pies también, pero los menciono por aparte porque, como te decía, todos los insectos son artrópodos, pero no todos los artrópodos son insectos. Y lo otro que es un datazo que suelen preguntar, pues ojalá se los pregunten pues ahora que te estoy diciendo esto, es que ellos no tienen sangre, ellos tienen una sustancia que es, digamos que análoga, que se llama hemolinfa, pero ellos no tienen sangre, eso suelen preguntarlo bastante. Entonces, la hemolinfa, como te decía, es como la sangre de ellos, pero digamos que no es sangre propiamente dicha. Básicamente es un líquido que está conformado por unas células que se van a llamar hemocitos y de hecho no es roja ni nada de esto. A veces las personas piensan que los insectos tienen sangre, sobre todo porque llegan, matan el zancudo contra la pared y les queda la mancha roja, pero pues la mancha roja es de la sangre que acaban de comerse, esos zancudos, no es de ellos. Entonces, esto es como un líquido transparentoso en algunos casos o medio amarillo claro. Y básicamente es lo que lleva el oxígeno en ellos, pero pues igual recuerda que ellos no tienen una conformación adentro como los mamíferos que tienen, o bueno, como los vertebrados que tienen en general pulmones o branquias ni nada de eso. Ellos funcionan diferente, pero eso es un dato que suelen preguntar. Em, bueno, entonces te estaba hablando que los insectos están dentro del grupo de los artrópodos, ¿sí? Y tienen características muy especiales. La primera de ellas es que tienen simetría bilateral. Muchos animales, de hecho, tienen simetría bilateral, pero en ellos se menciona especialmente porque hay otros organismos que también son invertebrados que no la tienen, que tienen simetría radial, pero eso es otro tema. Ahora, lo que te decía de las patas segmentadas, como pueden, pues aquí está en la presentación, puedes ver que se divide, ¿sí? Que es como si estuvieran armadas, por decirlo así, igual que el cuerpo. Hay algo muy importante, digamos que, de cómo identificar
lo que es o lo que no es un insecto. Y básicamente es la división de su cuerpo. Los insectos suelen tener tres partes: cabeza, tórax o protórax y abdomen. Y tienen antenas. Todos los insectos tienen antenas. Es importante, y cuando digo que son cosas importantes es porque son cosas que yo sé que han salido en parciales pasados y que preguntan. Entonces, para que lo tengas muy en cuenta. También en su mayoría tienen ojos compuestos, pero pues digamos que es más importante el datazo de la cantidad de segmentos en los que se divide el cuerpo de ellos y lo de las antenas. Acá, como te decía, digamos que tengo una comparativa entre lo que son crustáceos, sí, pues arañas, arácnidos en general, milpies y lo que llamamos insectos. Entonces, en los crustáceos hablamos de tres tagmas. Tú podrías decir como, bueno, pero pues, los insectos también tienen tres segmentos, pero digamos que en los crustáceos la organización de los segmentos es diferente. Como puedes ver en la imagen, ahí, digamos, tú ves que tiene, pues, digamos que ¿dónde está el puntero? Acá, ¿dónde está el puntero? Espérame. Y no encuentro el puntero. Bueno, ubícate en la imagen de donde está el cangrejo. La organización de las patas y del cuerpo es muy diferente a la organización en general de un insecto, del plan de un insecto. Espérate a ver si por aquí hay una imagen un poquito más clara. Bueno, no sé si me estás siguiendo, pero hay una imagen abajo en donde dice cuerpo segmentado, y como puedes ver, la segmentación de este cuerpo es de forma vertical. Entonces tú ves que hay una cabeza totalmente como distinguible del tórax, que sería pues sí su pecho, y de la cola. Mientras que en los crustáceos es más complicado, digamos que hacer esa identificación, y también por esto es que se les llama tagmas en lugar de segmentos. En los arácnidos es muy fácil, ellos solo tienen dos segmentos, ¿sí? Básicamente cabeza y abdomen, fin. En los 1000 pies y en los 100 pies, ellos tienen, pues uno habla como de cabeza y tórax, pero pues el tórax está dividido en muchos pedacitos y tienen más de 10 pares de patas. Mientras que los insectos sí o sí tienen que tener 3 pares de patas o pues 6 patas. Mejor dicho, todo lo que tenga 6 patas y 3 segmentos y antenas es un insecto. Ay, pero es que este insecto no tiene alas. Hay insectos sin alas. Mientras que, por ejemplo, en los arácnidos, que pues solo, como te decía, solo tienen 2 partes, no vas a encontrar arácnidos con alas, ni con antenas. Entonces, no sé si te quedó claro esa diferencia. Sí, está claro. Listo. Como te mencionaba, pues digamos que insectos es un grupo, o insecta es un grupo gigante, lleno de animales. Tenemos desde las pulgas o sifonápteras hasta los odonatos y los fásmidos y los dípteros y demás. ¿Qué es importante acá? Digamos, hay unos términos, cuando yo digo díptero, es muy fácil, digamos, que identificar a qué me refiero, porque me refiero a todos aquellos insectos que solo tienen un par de alas, o sea, 2 alas. Por eso, díptero. Cuando yo digo áptero, es porque no tienen alas. Entonces, vemos, pues después vamos a ver unos de importancia médica que se les dice ápteros justamente por eso, es como para que lo tengas en cuenta. Ahora, esto es importante porque eso también lo preguntan mucho. ¿Qué es holometábolo y hemimetábolo? Resulta que los insectos, porque pues en general esto de la metamorfosis completa e incompleta es algo que se aplica sobre todo a los insectos, no a los otros artrópodos. Entonces, cuando yo hablo de metamorfosis incompleta, hablo de hemimetábolo. ¿Qué significa esto? Que el animal durante su vida, durante su crecimiento, no presenta un estadio de larva ni de pupa, sino que es huevo, ninfa o pues juvenil y adulto. Es decir, él no se transforma, no tiene como digievolución ni evolución así súper rara que cambia de forma, sino más bien piensa que es similar a un humano, ¿sí? Tú creces, pero tú no, o sea, tú eres una versión chiquita de tu yo adulto, básicamente,
¿sí? No tienes que meterte en una pupa, no resultas en un momento de tu vida sin piernas, sino que siempre mantienes la misma presentación, solo que vas aumentando de tamaño. Mientras que los insectos que hacen metamorfosis completa, es decir, que son holometábolos, ellos sí tienen larva y pupa. Entonces, eso es, digamos que muy importante porque a veces a uno le ponen a seleccionar como de los siguientes, ¿cuáles son holometábolos? Espérame que hay alguien que va a entrar. Creo que ya entró. Hola, hola, Juanita, sí. Hola, Juanita, sí, Hola, sí. listo. Espérame que es que me está tomando el... Ya. Bueno, Juanita, estamos hablando de la parte como de metamorfosis. Como le decía a tu compañera, es algo que suelen preguntar mucho, que a uno le ponen a decir que cuál de los siguientes tiene metamorfosis completa o le preguntan por holometábolo o cuál tiene metamorfosis incompleta o pues dicen como cuál de los siguientes es hemimetábolo. Entonces, lo voy a volver a explicar rápidamente. Holometábolo es aquel que tiene la metamorfosis completa y que pasa por estadio de huevo, larva, pupa y adulto, ¿sí? Mientras que los hemimetábolos o metamorfosis incompleta son aquellos que no presentan ninguno de estos estadios anteriores, sino que más bien es como una versión chiquita del adulto que va creciendo a medida de que pasa el tiempo. Obviamente, y hago el paréntesis, es importante recalcar que en los insectos siempre van a haber mudas, ¿sí? Ellos mudan de, pues digamos que de coraza, por llamarlo así, porque pues al ser o al tener un exoesqueleto que es duro, este no se expande. Entonces sí o sí necesitan hacer muda. De los que son importantes clínicamente hablando, tenemos en los holometábolos a los del orden Siphonaptera, que más adelante los vamos a ver, Diptera, que como le decía tu compañera, son aquellos insectos que tienen dos alas, básicamente las moscas, mosquitos, Hymenoptera, Lepidoptera, ellos dos son importantes, digamos, no lo alcanza a ver en parasitología, pero pues datazo. Hymenoptera son aquellos insectos que tienen las alas membranosas como las abejas, entonces pues, ajá. Y Lepidoptera, lo que son mariposas y polillas. En los hemimetábolos, los hemípteros o chinches, los blatódeos o pues cucarachas y los tirápteros, que son básicamente ahorita más adelante se los puse, es que se me fue el nombre ahorita, pero el caso es que sí se los puse en negro en negrita para que lo tengan muy, muy, muy en cuenta porque eso probablemente lo pueden preguntar. ¿Me entendieron bien cómo es lo de la metamorfosis? Porque eso es importante. Sí. Sí, perfecto. Listo. Esto es, yo sé que les estoy diciendo como por cada diapositiva que es muy importante, pero es que esto es muy importante porque a muchas personas los corchan con esto, los nombres comunes de insectos en Colombia. Entonces, eh, realmente aquí no es de explicar, sino que legítimamente se lo aprendan. Que a los mosquitos es la más fácil, como que les dicen zancudos, pero por ejemplo a los piojos del pubis son, o pues se les conoce como ladillas, que los nuches son unas moscas a las que pues su nombre científico es Dermatobia hominis, bueno, los triatominos que tienen un montón de nombres, igual que los chinches de cama, los flebótomos, las niguas, bueno, en fin, todo esto se lo tienen que aprender porque eso lo preguntan. De hecho, hay una pregunta que a mí me salió el año pasado y es gracioso porque no era per se insecto, sino era de de otro parásito. Ahorita les roto el dato por si de pronto lo repiten. A mí ese me corchó, no tenía ni idea y es un nombre común de un parásito. Entonces, ahorita se los envío, que lo debo tener por ahí anotado. Listo, esto también es importante porque también lo preguntan y es la diferencia en cómo se alimentan estos insectos. Primero tenemos a los solenófagos y luego a los telmófagos. Es importante porque hay una especie específica, valga la redundancia, que
se diferencia mucho por cómo se alimenta, a diferencia pues de los otros. Entonces, primero tenemos que los solenófagos son aquellos que tienen un aparato bucal que les permite llegar directamente al vaso sanguíneo, como si fuera un pitillo. Piensen así, como ese animal tiene pitillo. Por ejemplo, algunos de los genes, los culícidae, tienen pitillo. Entonces eso es solenófago. Y los telmófagos son aquellos que tienen tienen un aparato bucal que básicamente lo que hacen es que muerden la piel, la rasgan, eso obviamente duele, y hacen como un huequito en donde se hace un charquito de sangre y ellos chupan del charquito. Esa es la forma de alimentarse de ellos. Eso lo preguntan. A mí me lo preguntaron. Y la anterior vez sé que lo preguntaron. Entonces, hay uno muy, 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 muy específico que es telmófago, que lo vamos a ver más adelante para que lo tengan muy, muy en cuenta. ¿Entendieron hasta ahí? Sí. Listo. Bueno, ahora hablemos un poco de los vectores mecánicos. ¿Qué es un vector mecánico? Básicamente son artrópodos que traen consigo agentes de enfermedades y agentes etiológicos, pero los traen pegados a su cuerpo, ¿sí? O de pronto, sí, o de pronto en sus heces, pero en general es pegado en las patas o en el aparato bucal y ahí es donde lo transmiten. Entonces tenemos dos ejemplos muy importantes, la mosca doméstica, que es la mosca normalita, la de la casa, y las cucarachas, que su nombre científico es Periplaneta americana. Entonces, como les decía, básicamente ellas al tener tantos vellitos en su cuerpo, digamos que son más susceptibles a que se le peguen huevos o pues sí, normalmente son huevos de parásitos o bacterias y pues como ellas se paran en cualquier lado, caminan por doquier literalmente, pues es más fácil que puedan transmitir estos agentes etiológicos. Entonces, la mosca doméstica, como pues más atrás decía, es un díptero, es decir, tiene dos alas, tiene un aparato bucal chupador, o pues depende de la mosca, pero en general son chupadoras, y viene cubierta de pelitos. La metamorfosis de ella es completa, para que lo tengan en cuenta, y básicamente, pues hace un tiempo se hizo un estudio en donde pues intentaron comprobar el papel de transmisión de ella para virus como el de la polio y el de la hepatitis y otras tantas bacterias, nuevamente pegadas en las patas. Entonces, tengan eso muy en cuenta, como que mecánico es básicamente que se te pega y es como si fuera polen que se les pega a las paticas, a las vellosidades y donde se posan lo dejan. Y las cucarachas o Periplaneta americana, que son del orden Blattaria o Blattodea, suelen ser más caminadoras y nuevamente tienen mucha vellosidad en las paticas. Entonces, esto las hace perfectas para transmitir enfermedades. ¿Qué es importante con ellas? Lo mismo, la parte de metamorfosis incompleta y pues que nada, tiene una distribución geográfica cosmopolita. A pesar de que igual hay otras especies en los bosques y todo esto, las importantes para nosotros son las domésticas. Bueno, les puse ahí como, digamos que los insecticidas que suelen manejarse porque hace un tiempo escuché que también salió una pregunta como de los siguientes que utilizarían para, o sea, como para manejar una plaga de cucarachas, así que como también mencionaba antes, hay vainas que son de aprenderse sí o sí. Entonces, para que lo tengan muy, muy, muy en cuenta. Y ahora hablemos de los vectores biológicos. A diferencia de los vectores mecánicos, en este caso, digamos que la transmisión de los vectores biológicos es cuando el animalito, digamos que dada su forma de alimentación, entra en contacto directo con el parásito o microorganismo, el cual va a entrar al cuerpo pues, del vector, se va a reproducir dentro del cuerpo del vector y va a salir nuevamente gracias a los hábitos, o sí, al ciclo de vida del vector o a los hábitos de alimentación. Esto significa básicamente que ellos cumplen un papel como de hospedero, ¿sí? Se puede decir como de hospedero en el ciclo de vida del parásito, en este caso. Entonces tenemos varios que son vectores biológicos. Tenemos los mosquitos como Anopheles, Aedes y Culex, los jejenes como Lutzomilla,
Simulium, Phlebotomus y Culicoides, moscas y tábanos como Glossina y Chrysops, chinches como Cimex y los Triatomine. También tenemos a los piojos de cabeza como Pediculus, pulgas como Xenopsila pulex y Tenocefalides, y garrapatas como Ixodes, Dermacentor y Trombicula. Entonces vamos a hacer como ahorita más adelante un repaso por cada uno de ellos. Ahora, como les decía, en la mayoría de casos, pues sobre todo de los mosquitos, pasa que es la hembra la que se alimenta, y esto es a razón de que necesitan algunas de las proteínas que se encuentran en la sangre para que ellos puedan producir, pues ellas puedan, digamos que desarrollar bien los huevos, ¿sí? Entonces, pues ustedes, supongo que cuando repasaron para leishmania o para malaria, se dieron cuenta que el parásito también tiene parte de su ciclo dentro de la barriga del mosquito, por decirlo así. Y pues es ahí cuando él actúa como vector biológico, pues permitiendo que el parásito se desarrolle dentro de él y luego, pues transmitiéndolo al huésped, entre comillas, vamos a decirle como huésped final, por decirlo así. Normalmente estos parásitos no suelen hacerle daño pues al vector biológico, ¿sí? Pero pues hay casos en los que la parasitemia en el vector biológico puede ser tan grave que los puede matar. Y, datazo también, de pronto en microbiología vieron algo de arbovirus. Básicamente, esa palabra no es porque sean virus de los árboles, porque yo lo creía así, sino viene de arthropod-borne viruses, que básicamente es por la forma en cómo se transmiten esos virus, que es gracias a los artrópodos. Entonces, comenzamos con mosquitos. Bueno, no sé si hasta aquí de pronto tengan alguna pregunta. No, todo bien. Listo. No, yo tampoco. Vale. Entonces, tenemos a los mosquitos. Comúnmente, toda la gente le dice a los mosquitos zancudos. ¿Por qué? Porque son patilargos. Sencillo. Y como es un grupo tan amplio, tienen un papel muy importante digamos que, en el interés médico. Hay más de 3.000 especies que tienen distribución cosmopolita, o sea, en ciudades, bueno, ciudades o pueblos, y como les decía, orden díptero porque tienen 2 alas, familias Culicidae. No, paréntesis, no se vayan a confundir cuando yo digo Culicidae y cuando más adelante hablemos de otro animalito que es Culicoide. Es totalmente diferente. Cierro paréntesis. Ahora sí, tenemos géneros Anopheles, Aedes, Culex, Hemagogus y Mansonia. Y su aparato bucal es perforador. Les hago una pregunta, no sé si de pronto alguno de ustedes se arriesgue a responderme, y es, ¿recuerdan que les dije lo de solenófago y telmófago? Bajo el orden de idea en donde yo les digo que el aparato bucal de ellos es perforador, ¿ustedes clasificarían a estos mosquitos como solenófagos o telmófagos? ¿Solenófago? Ajá, solenófago. Sí, ¿por qué? Pitillo, siempre. Ellos tienen un pico en el cual básicamente llegan directo al vaso de sangre. Así como suena, no al vaso sanguíneo, al vaso de sangre para que se acuerden. Algo también que es muy importante, que es la parte de dimorfismo sexual. Los machos suelen tener antenas súper llenas de plumas, pues se les dice plumas, pero digamos que son muchos vellos con quimiorreceptores, mientras que las hembras sí tienen las antenas peladitas. Esto es a razón de, digamos, que los machos tienen más como sensibilidad a las feromonas que las hembras comienzan a sacar cuando llegan los momentos de reproducción. Y por eso fue que se dieron cuenta que las hembras son las que suelen picar, no los machos. Ahora, como les decía, los géneros más importantes en general, pues son 3. Anopheles, Culex y Aedes. Esta foto la saqué del libro porque nos muestra de forma muy general diferencias entre estos 3. Recuerden que estos mosquitos tienen una capacidad de vuelo muy, muy buena. De hecho, son animalitos que fácilmente vuelan kilómetros. Y como les decía, las hembras son las únicas que pues son hematófagas porque necesitan sangre, pues las proteínas de la sangre, para producir bien los huevos. Además que ellas tienen también una atracción
muy buena, o sí, ¿cómo decirlo? Digamos que pueden identificar muy fácilmente a su víctima, por decirlo así, gracias al calor que se emite en algunos casos, pues hay estudios que no sé si de pronto han escuchado que les dicen no se vistan de oscuro en tierra caliente, no solo porque se asan, sino porque al parecer muchos mosquitos, muchas mosquitas hembras identifican más fácil a las personas que van de colores vivos y de color blanco. Entonces, ¿qué? Y de color negro. Entonces también tienen como una afinidad hacia el cambio de colores, también el olor de la piel, humedad, sudor y la producción de CO2. Y los mosquitos que les gusta estar digamos que en la periferia de las casas o dentro de las casas son mucho mejor, digamos que son mejores vectores que los que están en las zonas selváticas. A ellos les gusta mucho en comer en horas vespertinas y nocturnas. Y ellos tienen metamorfosis completa. Como pueden ver, de hecho, ahí en esa gráfica se ven los huevos, se ve una pupa y una larva. Entonces, cuando tienen todas estas formas, es cuando tienen la metamorfosis completa. Eso es importante. Hay un dato también importante, digamos, para identificarlos, y es que los anófeles, cuando comen, ellos se ponen verticales, levantan las paticas. Ahí vemos una foto que yo puse donde el animalito está casi que haciendo equilibrio. Mientras que los otros, pues digamos que su alimentación, ellos se posan completamente sobre la piel de la persona o el animal que están picando. Aquí en esta tabla les puse como los principales parásitos o pues enfermedades que pueden transmitir estos mosquitos. Y en el caso del mosquito Mansonia, es muy importante que lo recuerden porque cuando estén repasando filarias van a mencionarlo bastante. Ahí se me fue, es bucanería, pero se me fue la IA, perdón. ¿Qué más les cuento de ellos? Ah, sí, otra cosa muy como curiosa es que las larvas de los anofelinos normalmente están horizontales al agua, mientras que las de Culexides no. ¿Por qué? Resulta que, pues uno pensaría como, pues ellos no se ahogan como dentro del agua, porque ponen sus cosas en el agua. Ellos tienen un aparatico como un pitillo nuevamente que les sirve para respirar. Entonces, ¿qué pasa? Que este aparato respiratorio o pitillo en los anófeles es más cortico, lo que los obliga a estar más cerca de la superficie, mientras que en los Culex y en los Edes, ese pitillo, pues le vamos a decir sifón de respiración, es más largo, lo que les permite estar más verticales hacia la superficie del agua. Y otra de las diferencias también es cómo agrupan los huevos, aunque no creo que eso se los vayan a preguntar realmente, pero pues por si algo, tanto Anófeles como Edes suelen poner los huevos como no, mentira, Anófeles los pone un poquito más separados, es no tan separados, pero Culex los pone súper juntos y todos en la superficie, siempre. No sé si de pronto tengan alguna duda de esta parte de mosquitos. No. Listo. Ahora de mosquitos vamos a pasar a jejenes. No, pues aquí en Colombia es muy común que cuando uno va a tierra caliente, las personas siempre dicen como, ay, es que me picó un jején. Y que sienten las picaduras y que la picadura es fuerte y demás. Esto es gracias a que uno de ellos es telmófago. Entonces, cuando son picaduras telmófagas, estas picaduras van sin ningún tipo de anestésico, que es lo otro que de hecho es muy importante, y es que cuando los mosquitos pican, en el momento en el que pican, ellos en su saliva tienen como un, entre comillas, anestésico local que hace que uno no sienta, mientras que los otros, los que son telmófagos, no tienen nada, ellos van a lo maldita sea, rompen piel, abren huequito y chupan sangre, y duele. Ahora, en los genes, básicamente están los géneros culicoides, que es el que les digo que no lo vayan a confundir con culicide, o que con culex, flebotomus, lutzomillas y simulium. Y los genes siempre van a ser más pequeñitos que los de la familia Culicidae. Ahora, Phlebotomus y Lutzomilla son de la familia Psicodidae y subfamilia Phlebotomini. ¿Esto a qué me lleva? A que ellos a veces sencillamente les dicen flebótomos,
Entonces, si da la casualidad que les dicen, ¿cómo se les dice a los de la familia Cicoide? Flebótomos, para que no se les vaya a olvidar. O a las lutsomillas igual también se les dice flebótomos. Em, Recuerden que hay dos géneros, pues los dos géneros que son muy importantes por la ubicación en general, que hablamos de los del Viejo Mundo o Phlebotomus y los del Nuevo Mundo o Lutzomilla. Tienen unas características físicas muy importantes y es que las alitas son cubiertas de pelitos y tienen una forma como redondeadita, entonces son fáciles de identificar. A ellos se les dice también sandflies. Y les hago una pregunta, no sé si de pronto han visto que en los baños a veces uno ve como unos mosquitos que parecen como si fueran corazoncitos, son súper chiquitos y peluditos. No sé si de pronto los han visto. Asumo que no. Bueno, si los han visto, les informo que son de la misma familia de los Phlebotomus y las Lutzomillas, y si no los han visto, estoy segura que sí los han visto, pero no se acuerdan. Como les decía, cuando ellos están en reposo, sus alitas se mantienen erectas y es muy importante toda la cantidad de pelitos porque es una forma súper fácil para identificarlos. Ahora, lo mismo, las hembras van a ser las picadoras y ellas tienen hábito nocturno pues para alimentarse. Y ellos tienen un hábitat bastante extenso, desde las selvas tropicales hasta los desiertos, y les gustan mucho los lugares oscuros y húmedos para reproducirse y para dejar los huevos. Tienen una capacidad de vuelo limitada y ellos son de difícil control porque digamos que para ellos, como son tan pequeños, es muy fácil pasar por los toldillos. Ellos tienen metamorfosis completa y son principales vectores de Leishmania, Bartonella, de muchos arbovirus y de una enfermedad que se llama fiebre papatasi, pero esa no es de importancia en este curso, solo pues como por si les preguntan. Hasta Phlebotomus y Lutzomilla, ¿tienen alguna duda? De igual forma, cuando estudiaron, no sé si ustedes ya vieron Leishmania para el segundo parcial, lo debieron haber repasado, pero pues no sé si de pronto tengan alguna duda. No, ahí vamos bien. Listo. Ahora hablemos de los Simulium. Estos animales básicamente se les conoce como mosca negra, por si algo. Y van a tener metamorfosis completa, y esto es importante porque eso también a mí me lo preguntaron, y es en dónde suelen reproducirse estos animalitos. Entonces, a ellos les gustan mucho los arroyos con agua fresca y oxigenada y limpia. De hecho, también podrían usarse como indicador de contaminación de agua. En aguas contaminadas un animal de estos ni abate. Mientras que en arroyitos, así como riachuelos limpios, sí están. ¿Por qué? Porque creen que esto es importante. Ni idea. Listo. Resulta que ellos son vectores de la oncocercosis, que se le llama ceguera de los ríos. Entonces, es muy fácil, digamos, que hacer como la relación entre dónde es su hábitat con el nombre de la enfermedad que producen. Básicamente es por eso, ¿sí? Ceguera de los ríos, ríos, agua fresca, ahí se reproducen estos animales. Este animal es el telmófago, los simulium, son los que hacen el corte en la piel y hacen un charquito de sangre y de ahí chupan, por lo cual, como les decía, como ellos no tienen cómo poner ningún tipo de anestésico, entre comillas, para disimular la picadura, o pues en su caso casi que mordedura, en el momento en el que ellos se alimentan duele. Y eso hace que cuando se están alimentando, las personas se puedan dar cuenta, en algunos casos pillando al animalito mientras se está alimentando. Entonces, para que no se les olvide, esta es la que duele por el corte que hacen en la piel, ¿sí? Telmófago. Cuando ellos pican, y supongamos que no lo ven, pero sí lo sienten, y se van, en el sitio de la picadura va a quedar un punto rojo que va a ser o sea, les va a producir mucha picazón.
Y digamos que esa es otra forma como de identificar, aunque identificar picaduras es un poquito más difícil. De él es muy importante, como les decía, que es el vector de la oncocercosis y de la manzonelosis, pero sobre todo de la oncocercosis. Y como les decía también, ellos pueden volar mucho, varios kilómetros. Y las hembras, que son las que pican, su hábito es diurno, tanto en animales como en humanos. ¿Hay alguna duda de los simulium? No. Listo. Ahora sí, culicoides. Entonces ya tenemos tres que les parece el nombre. Culex, culícide y culicoides. No los vayan a confundir. Esta foto es, me la encontré mientras estaba buscando, me pareció genial, porque resulta que hay otro mosquito al lado picando en la misma, casi que en la misma zona que el culicoide que está ahí señalado con la flecha. ¿Por qué la puse? Para que se den cuenta que es mucho más chiquito que los mosquitos comunes, por decirlo así. Y a diferencia de los simulium, a los culicoides les gustan las aguas detenidas, o sea, lo que son aguas estancadas o pantanos. Y también no tienen, digamos que, la capacidad de vuelo buena que tienen los simulium. ¿Por qué los puse juntos? Porque son totalmente contrarios, ambos animalitos. Lo único que es como muy similar entre los dos es que la picadura produce mucho prurito, pero ellos son solenófagos, ellos no muerden, no rompen la piel, sino que entran directamente al vasito sanguíneo, por lo cual digamos que la picadura molesta, pero después de que te la hacen. Ahora, ellos son vectores de Manzonella osardi y Manzonella pestans, para que lo tengan también muy en cuenta. ¿Hay alguna duda sobre los culicoides? No. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar de las moscas y los tábanos. Entonces, hay dos géneros que son de importancia médica. Tenemos a las glosina y a los chrysops. Entonces, la glosina o mosca tsetse, que deben haberla escuchado, básicamente tiene más de 20 especies que están sobre todo en continente africano. ¿Por qué son importantes? Porque ellas transmiten la tripanosomiasis africana o pues enfermedad del sueño. Mientras que chrysops son conocidos como tábanos. El más importante es Chrysops discalis porque él transmite a la filaria loa loa, para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí podemos ver una hembra de la mosca tsetse y acá tenemos el macho de la mosca tsetse. Lo siento, tenía que hacer el chiste, es que es gracioso el nombre. Así no se les va a olvidar, se los aseguro. Ahora, hablemos de los chinches o pues los hemípteros. Voy a hacer un paréntesis y es que en general los chinches de cama o simícide, digamos que la importancia de ellos no es como vector, pero sí como las enfermedades que producen a raíz de que uno sea picado por el bichito per se. ¿Por qué lo digo? Porque ellos en general no son vectores de enfermedades. Se me fue la red, totalmente. Lo siento. No, tranqui. ¿En qué perdón, en qué quedamos? En el chiste de la mosca tsetse. Lo siento por el chiste flojo, pero no se les va a olvidar. Ya, espérame. Listo, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, asumo Sí. que sí. Bueno, entonces, como les decía, tenemos a los chinches y a los hemípteros. De esto es importante, que, bueno, los triatóminos son importantes por la enfermedad de Chagas y, pues, como ustedes pudieron haberlo estudiado en su momento, pues, digamos que son varios, están distribuidos en Colombia y en Latinoamérica y en parte de América del Norte, según las zonas, pero digamos que todo eso uno lo trata más cuando está estudiando bien la enfermedad de Chagas. Por otro lado, las chinches de cama o símix o simícide, digamos que son importantes no porque sean vectores de una enfermedad, sino más bien por lo que producen
a la hora de picar. Entonces lo vamos a tratar ahorita más adelante en las enfermedades que son producidas directamente como por la presencia de estos artrópodos, de estos insectos. ¿Listo? Ahora, piojos. ¿Qué es, digamos que, importante? Que en el caso de los piojos, además de que se produce una enfermedad por la sola presencia de los piojos, también son portadores de enfermedades. Entonces, ellos, digamos que, ellos portan, o pues algunos de ellos portan Rickettsia prowazekii, que básicamente es aquella que produce el tifo exantémico, y también pueden, digamos que para transmitir a borrelia recurrentes, que puede producir la fiebre recurrente epidémica. Ellos van a tener una metamorfosis incompleta, van a ser hemimetábolos, porque recuerden que no se produce ni larva ni pupa. Tenemos a las pulgas, que son vectores muy importantes, sobre todo de enfermedades zoonóticas, dado que ellos brincan sin problema entre especies. Literalmente brincan, porque pues son pulgas. Resulta que ellas son básicamente las culpables de una de las enfermedades más importantes que han ocurrido en toda la historia humana, que es la peste negra o peste bubónica. ¿Por qué? Porque el reservorio de la bacteria causante, que eran las ratas, se pegaba pues por la sangre que consumían las pulgas a las pulgas, y luego las pulgas se las pegaban a las personas. No sé si, bueno, si lo recuerdan, yo lo dije bien al principio de la presentación, hay parásitos o bacterias que por la carga de las bacterias o de los parásitos o de los virus pueden llegar a ser mortales para el primer hospedero o pues para el vector. En este caso, las infecciones producidas por Yersinia pestis en la pulga eran tan terribles que las mismas pulgas también se morían en el intento, digamos que de pasar la enfermedad. La más importante es esta que les puse acá, Xenopsila keopis. Esa les puede aparecer en el examen. Y también, pues digamos que la más común es Pulex irritans, que también puede funcionar como transmisor, pero sobre todo se trata más como de pulgas que son inherentes a nosotros los humanos. Entonces, para que no se les olvide, también pueden transmitir el tifo exantemático, y las pulgas de los perros o de los gatos se llaman tenocefálides, y ellas funcionan como huéspedes intermediarios de Hymenolipsis diminuta, nana y de caninum, que esos son parásitos que deben haber visto, creo que al principio del semestre. Ahora tenemos a las garrapatas, esto también lo preguntan. Ellos son de la familia Ixodidae, superfamilia Ixodoidea, y la subclase Acarina o Acari, pues están en la clase de arácnida. ¿Por qué están en la clase de arácnida? Pues porque no tienen 6 patas. Al principio les mencionaba que una de las características más importantes para identificar un insecto es que tuviera 6 patas y antenas. Ellas, las garrapatas, no tienen 6 patas, tienen 8 patas. Entonces están dentro del grupo de arácnidos, donde pueden encontrar a las arañas también. Las garrapatas, al final de sus paticas, tienen garras, literalmente. De ahí viene el nombre garrapata, para que no se les olvide. Ellos son ectoparásitos hematófagos y no son, o sea, ellos no, se te puede pegar una garrapata que estuvo en una vaca. Ellos no van a ser exclusivos de ninguna especie. Además, que hay 2 tipos grandes de garrapatas. La primera conocida como garrapata dura, que son los de la familia Ixodidae, que son las de importancia para nosotros, y las otras se llaman garrapatas blandas, que son las de muchas aves, pero ellas no tienden a pasarse a otra especie que no sean aves. Entonces, hago un paréntesis. Estos animales, como les decía, se le pueden pegar a uno fácilmente y se pueden pegar entre mamíferos, pero recuerden que me refiero a los ixódides, ¿sí? A los que nos interesan. Ellas, digamos que tienen metamorfosis completa. ¿Y por qué digo digamos? Resulta que el concepto de metamorfosis completa e incompleta se acuña más hacia los insectos. Como ella en teoría, no, en práctica no es un insecto, sino es un arácnido por las 8 patas,
digamos que no se le aplicaría como tal el concepto de metamorfosis completa o incompleta. Déjenme ver una cosa que creo que no estoy grabando y no, sí, sí estoy grabando. Ya. Entonces, tenemos varios géneros importantes. Tenemos a Amblyomma, tenemos a Rhipicephalus, Dermacentor y tenemos a Ixodes. Ixodes lo preguntan. Apréndanse que el nombre científico de las garrapatas es Ixodes. Ya, sencillo. Ahí, pues como les puse, igual están las otras tres, pero Ixodes es la más importante. Y las garrapatas, como yo siempre pues lo he pensado así, no sé, a mí me gustan mucho en general todos los animales, pero el único animal por el que no puedo sentir empatía es por las garrapatas, porque para mí hacen más daño que el beneficio. Esas son algunas de las enfermedades que transmiten las garrapatas. Tenemos desde tularemia hasta babesia, tenemos fiebres reincidentes, meningoencefalitis por garrapatas, fiebre de la montaña rocosa, tifo, Lyme, que es bastante famosa, entonces ahí las tienen. ¿Cómo se trata, digamos que como una persona que tenga una garrapata, hay que retirar, ¿sí? A veces se utiliza alcohol, a veces se utilizan vaselinas para zafarla, porque ellas se clavan en la parte subdérmica, pero pues sí, la única es sacarla y pues a punta de insecticida para manejar, digamos que si hay infestación. Y ya, hasta el momento, ¿tienen alguna duda de algo que haya dicho? No, creo que Listo. Entonces, ahora sí vamos a hablar acerca de las enfermedades que son causadas por la presencia de los artrópodos per se. Tenemos en primer lugar a la pediculosis. La pediculosis va a ser causada por insectos del orden Thyraphthera, o sea, los piojos. No sé si recuerdan al principio, yo dije que habían animales, pues por ejemplo los moscos o dípteros, que se llamaban así por las dos alas que tienen, mientras que hay otros que no tienen alas, o sea que son ápteros. Sin embargo, siguen siendo insectos, siguen cumpliendo con las 6 patas y siguen teniendo su par de antenas. Hay dos muy importantes dentro del género Pediculus, que se llaman Pediculus humanus del cuerpo y Pediculus humanus de la cabeza, capitis y corporis. También hay otro de otro género que se llama Tirius. Siguen siendo igual, del mismo orden Thyraphthera. ¿Qué es lo que tienen de diferente? Que ellas, también se les conoce como ladillas, para que no se les olvide, van a estar ubicadas en pelos más gruesos. ¿Por qué? Como pueden ver en esa foto, digamos, el de arriba es un Pediculus humanus, ¿sí? Las paticas tienen unas garras al final, pero esas garras pues son, digamos que en teoría no tan grandes. La imagen de abajo es un Tirius pubis y la diferencia va nuevamente en las garras. ¿Qué pasa? Como pueden ver ustedes, es como más macizo, por decirlo así. Entonces, estas garras grandes lo que les permite es amarrarse bien a pelos más gruesos. O sea, a ellos les gusta estar en cejas, les gusta estar en pestañas, barba, periné, que ahí se me fue el perite, periné y pubis. No se les olvide, es a los que se les dicen ladillas. Los otros piojos, los de arriba, sí, normal, se adhieren es al cabello normal, como lo conocemos. ¿Cómo se trata? Se puede dar ivermectina vía oral y pues lo que más se conoce, los insecticidas en forma de loción, el shampoo que venden para limpiarle la cabeza a los niños que les da, bueno, y a las personas que les da pediculosis, y también hay jabones específicos o polvos que se aplican en ropas, en sábanas, etc. Funcionan en los adultos, no funcionan en las liendras, que es como el huevo. El huevo normalmente las hembras los ponen en las fibras pues del cabello o de los vellos y este se adhiere porque tiene una sustancia súper pegajosa que evita que salga fácil. La pregunta acá es ¿por qué ustedes creen que de pronto estos insecticidas no funcionan en las liendras? Que también me quedó mal escrito. Lineras, no son lineras, son liendras.
¿Por qué creen? No todos al tiempo, por favor. No, es que Bueno, normalmente uno pide un tratamiento, o sea, uno maneja un tratamiento y dentro de 10 a 15 días se vuelve a pedir una segunda ronda, porque se espera que las liendras eclosionen y durante ese periodo los animalitos, hasta que no lleguen a adultez, no son fértiles. Entonces, digamos que es una ventana para esperar a que salgan de la liendra para poder matarlos con el químico que se esté utilizando, es el insecticida, en este caso. Es por eso. El gamabenceno es el preferido tanto para la pediculosis de la cabeza, del cuerpo o del pubis. Ahora tenemos a la tungiasis. Tungiasis o Tunga penetrans, que pues más bien, la tungiasis es producida por Tunga penetrans, que se conoce como niguas, eso lo preguntan. Encontré que en Colombia también les dicen naivis, jamás lo había escuchado, normalmente se les dicen niguas, pero por si algo, o pique, no pique, pique. Y en inglés se les dice también sandflea. Entonces, pues, no sé, John Mario a veces es bilingüe, entonces mejor sabérselo también en inglés. Ahora, ellas tal cual son pulgas, y o sea que pertenecen al mismo orden de las pulgas que ya vimos. Sin embargo, estas pulgas tienen un comportamiento diferente y es que las hembras les gusta, digamos, meterse en la piel de las plantas de los pies o de las palmas de las manos. No es muy común, de hecho, encontrarla en palmas de manos, pero pues se han visto casos. Normalmente se encuentra en las plantas de los pies. Entonces, ¿qué pasa? La hembra penetra la epidermis, se queda adentro, como la hembra ya está grávida, o sea, ya está embarazada, digámoslo así, está llena de huevos, ella comienza a ensanchar el abdomen y cuando ensancha el abdomen, se puede ver en la lesión desde afuera como si fuera una pápula con un centro blanco, que es como básicamente el abdomen de la hembra hinchada. Si las personas espichan eso, salen todos los huevos. Es realmente maluco verlo. Y era muy común antes, sobre todo, en zonas en donde las personas tuvieran que caminar descalzas por las selvas o por los cultivos. Porque a estos animales que les gusta mucho el clima tropical, les gusta estar en la tierra. Entonces, la gente iba descalza y se les metían y luego llegaban al médico con tengo granos en los pies y no puedo caminar. Si de casualidad les llegan a poner un caso que les menciona algo similar, recuerden que es Tunga penetrans, o si les llegan a preguntar cuál es el nombre común de la Tunga penetrans, o sí, niguas, o qué es una nigua, son los que producen la tungiasis. Como les decía, igual acá lo puse, menos frecuencia se pueden encontrar en las manos, y lo que les decía, que cuando los funcionan o los espichan, los huevos salen al exterior. ¿Qué puede pasar? Que como igual es una herida, puede haber, digamos que coinfección con bacterias, pues digamos, oportunistas. Entonces, aquí les puse como el ciclo de las niguas. Podemos ver que literalmente ella se expande con los huevos adentro de la piel de la persona y cuando los huevos salen al exterior, vuelven a caer en la tierra y nuevamente entran en estadio larvario, luego adulto y vuelven a repetir. ¿Cuál es el tratamiento? Sacarlas. Y como les decía, dado que igual quedan heridas, se tiene que manejar antiséptico local. Hoy en día es común, pero en zonas en donde todavía se camine mucho descalzo, pues en lugares selváticos y tropicales. Sin embargo, pues sí ha bajado justamente porque hoy en día se usa mucho zapato, realmente. Pero pues igual no, digamos que son casos aislados, pero los hay. Y algo muy importante, las niguas, a pesar de que pues producen todo este daño, no transmiten per se enfermedades, ellos no son vectores de nada, literalmente de nada. Ahora vamos a hablar de la simicosis.
como les decía, ahorita que estábamos viendo antes que lo de la parte de hemípteros y los chinches y los triatóminos, ellos son los chinches de cama. Ellos como tal no son, como les mencioné, no es que te peguen algo, sino que más bien por la forma de vivir de ellos y por dónde viven, producen molestias en los humanos. A ellos se les dice chinche de cama porque literalmente viven en las camas, en las endijas de la madera de las camas, en los colchones. Y algo que también es muy importante es que son del mismo grupo de los chinches, de los triatóminos. Siguen siendo todos chinches. Eh, ellos les gusta picar en grupos. Entonces, lo que le producen básicamente a las personas es mucho prurito y como pican tanto, se puede generar reacción alérgica muy, digamos que densa. Entonces, digamos que es muy importante, pues lo mismo, la limpieza de la cama, de la alcoba, y pues en tal caso que las personas lleguen a tener chinches de cama, a veces la verdad es lo mejor cambiar la cama entera, que estos animales son difíciles de controlar porque tienen una tasa de reproducción muy alta. Según lo que ustedes ven ahí, que es como el ciclo de vida de los chinches de cama, ¿ustedes dirían que es hemimetábulo o es holometábulo? ¿Emi? Dime, ¿Emi? ¿por qué? Pues, o sea, se ve como que va creciendo, pero no se ve que cambia, pero no me acuerdo si ese es el Sí, Emi o el otro. no, sí es por eso. Recuerden que holometábulo o metamorfosis completa es cuando pasa por el estadio de pupa, bueno, por el estadio de huevo, larva, pupa y adulto. Mientras que la metamorfosis incompleta o hemimetábulo es tal cual lo pueden ver ahí. Él va creciendo poco a poco, ¿sí? A mí, yo recuerdo que me salió una imagen del ciclo de vida de un triatómino, que es exactamente igual a ese, porque también es semimetábulo, para que no se les vaya a olvidar, y preguntaban, como, ¿qué tipo de metamorfosis tiene? ¿Completa o incompleta? Incompleta, para que nunca jamás se les olvide. ¿Listo? ¿Cuál es el más importante? Digamos, o bueno, no importante, sino el más común aquí en el trópico, de los chinches de cama, Cimex hemipterus, es el más como común, pero pues igual está el otro que es Cimex lectularius, por si algo. Ahora hablemos de las miasis. No sé si de pronto ustedes han visto en algún punto estas fotos súper terribles del perrito que rescataron, que tenía la oreja llena de larvas. Es por culpa de ellas. ¿Qué son las miasis? Básicamente es una enfermedad que se produce por la invasión de las larvas de determinadas moscas a tejidos u órganos, tanto de animales como de humanos. La mosca que suele ser, digamos que en su mayoría, la más común que hace esto, se llama Dermatobia hominis. Para que no se les olvide, a ella se le conoce, o bueno, a estas larvas de esta mosca se les conoce como nuches. Entonces, si en algún punto han viajado hacia el Magdalena Medio, es muy común ver a la gente diciendo es que me picó un nuche y me tengo que sacar la larva. Bueno, resulta que sí, pero no. ¿Qué hacen estas moscas? Que son de hecho bastante inteligentes. Ellas no son las que pican. No es que ellas piquen y y te metan en la picadura la larva. Porque pues tampoco tiene sentido que sea su propia larva la que insertan así. Ellas lo que hacen es, van volando por ahí y ven que viene otro mosquito hematófago, cualquiera de los que ya les mostré antes. ¿Y qué va a hacer? Así a grandes rasgos, lo va a capturar, lo va a engrampar con la larva y se lo va a poner para que cuando el bichito hematófago vaya y se alimente, de paso lo inserte en la picadura. No sé si me entendieron. ¿Puedes volver a repetir, por favor? Claro que sí, pero me voy a poner en video para que de pronto me vean y con las expresiones de pronto me hago entender mejor. Listo. Ahora sí. Tenemos al Dermatobia hominis y tenemos a cualquier otro animalito que va a picar, ¿sí? Hematófago, cualquier otro mosquito. Dermatobia hominis, la hembra, tiene a su mano la larva
La larva va a ser esta moña. Entonces, ¿qué hace Dermatobia hominis? Ve a este man que va buscando un humano para picarlo y le dice, hágame un favor, tenga mi larva y chao. Dermatobia hominis hembra se va y va el otro mosquito y me pica. Cuando me pica, me deja la larva del Dermatobia y se va. ¿Qué hago yo? Pues quedo engrampada con la larva subdérmica. Ahora sí, Sí, ahora sí, gracias. listo. Entonces, lo que hacen ellos es esto que les acabo de decir. ¿Qué pasa? La larva va a quedarse pues debajo de la epidermis, va a quedar ahí y va a crecer. Literalmente se determina todo el desarrollo de la larva y en teoría sale la mosca. Lo que pasa es que no es muy común que eso llegue a ese punto porque molesta. Y cuando molesta la gente, pues si están en el campo, mismos con un cuchillo se sacan la larva o pues van al médico en tal caso, no sé, que tengan que ir al médico porque les molesta. Entonces no es muy común como ver que salgan las moscas, pero la idea es que sí, que salgan las moscas de donde fue insertada la larva. En Colombia, como les decía, la más importante es Dermatobia hominis. Y no se les olvide que se conoce como nuche. ¿Listo? Y por último, espérense, ya. Creo que es por último, sí. Tenemos a la escabiosis o sarna. Esta también la preguntan, ¿cuál es el causante de la sarna? Se llama Sarcoptes escabei, no, eso no se dice escabei, creo. Bueno, escabei, les voy a decir escabei, pero sé que no se dice así, el caso. Sarcoptes es un ácaro que normalmente está en la piel, pero cuando hay una ruptura de esta barrera, puede meterse ahí y comenzar a generar todo lo que es la sarna, que básicamente es como una dermatitis con descamación muy agresiva. Curiosamente, pues para que lo tengan en cuenta, este animal no es un insecto. Otra vez está en la misma subclase de los ácaros. Por ende, está en la clase de los arácnidos, porque tiene 4 pares de patas, no se les olvide. Entonces, digamos que son lesiones que se agrandan muy rápido, porque como se hacen estos como túneles, entre comillas, en la epidermis, los mismos, el mismo arácnido, pues el mismo ácaro de este tipo, se mete por esos túneles en cualquiera de sus estadios de vida y sigue produciendo lesiones. Entonces son lesiones que se tienden a agrandar a una alta velocidad. Sin embargo, digamos que pues en general uno no suele ver lesiones de sarna en la cara, ni en el cuero cabelludo, ni en las plantas o las palmas, pero sí vi, por lo menos mientras estuve como repasando esto, sí vi que de hecho hacia hacia la planta de los pies se alcanza a ver. Seguro no es muy común, porque sí o sí es muy común en los pliegues interdigitales, en los codos, en la zona genital y perineal y en las muñecas. ¿Cómo se trata esto? Con ivermectina nuevamente, con hexacloruro de gamma-benceno y con benzoato de bencilo. Y tenemos otros 3 ácaros que son de importancia. El primero es Dermatofagoides teronicinus, que creo que probablemente se acuerdan, bueno, no sé si se acuerdan, pero en inmuno uno lo ve en la clase de alergias. Ese es básicamente el responsable de que uno le tenga alergia al polvo. Si no es el polvo, es el ácaro. Está el otro que se llama Demodex folliculorum, que es el que produce una presentación similar al acné. Ellos normalmente están en la piel, o sea, son microorganismos que están normalmente en la piel de uno, pero nuevamente se pierde, digamos que la barrera como de la piel y pueden ingresar, o pues por disbiosis también pasa que como que se reproducen más de lo que deberían y comienzan a invadir los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y ocasionan esa dermatitis, esa presentación muy similar al acné. Y está la trombícula, que son súper rojos, y lo simpático de la trombícula, pues que produce trombiculosis, es que no es el adulto el que hace, digamos que el daño, sino son las larvas. Y son, digamos que la presentación, que es en la piel, nuevamente, no se ve en brazos ni en tórax, sino más bien como de la cintura para abajo.
¿Por qué? Porque es que estas larvas están como en los prados, en las plantas, que no son tan altas, y las larvas se pegan a la piel, literalmente meten la cabeza en la piel, debajo de la piel, y comienzan a secretar como una enzima que comienza a alisar todas las células, que es de lo que ellas se alimentan. Ellas no toman sangre, ellas genuinamente van por las células licuadas que sacan después de que comienzan a botar como esa enzima que tienen en la boca, por decirlo así. Em, Ellas normalmente se despegan solas, ¿sí? Como que llegan, comen y se despegan. Pero pues obviamente queda la lesión en la piel con mucho prurito y con inflamación local. Aquí podemos ver el que les acabo de decir. Trombícula es la rojita. Al lado vemos a Dermatofagoides teronicinus, el que está al lado, y a Demodex lo vemos ahí en la parte de abajo, que normalmente uno lo encuentra en la piel. Y eso es todo. Es mucha información, pero de ahí les aseguro que les van a salir varias preguntas. De esto que les acabo de explicar, ¿tienen alguna duda de pronto? No, Seguras. no, sí, no, creo que no. Bueno, yo les voy a pasar un grandísimo resumen que tengo de Parásito. Yo lo hice en su momento y está también la parte de filarias para que puedan echarle una leída. De filarias, es que de verdad, cuando Juan Manuel me dijo que si hacía esta monitoría fue el lunes y yo viajaba el martes y llegué hasta anoche. Entonces, realmente trabajé como contratiempo. Si no, de verdad les hubiera puesto como la presentación de la parte de filarias. Pero, ¿qué les aconsejo yo? Lean del libro, no sé si ustedes tienen packs, a mí no se me hace que sean tan útiles porque la verdad han cambiado muchísimo las preguntas. O sea, sí son los mismos temas, pero las preguntas las cambian y si cometen el error de aprendérselas como de memoria, no van a sacar nada. De verdad que no. El secreto está en el libro. Absolutamente todo lo que dice el libro son cosas que el man pregunta, siempre. Y en el resumen que les voy a pasar está resumido casi que todo lo del libro. Entonces, y tengo otras fotos que se las paso ahorita que llegué a la casa de mi resumen a mano de filarias, en donde están bien como dichas cada una de ellas. Ellas son importantes también, sobre todo por la relación que tienen con los vectores. Entonces, no se les olvide como los que les mencioné acá, que transmiten algunas filarias, eso sale. O pues a mí me salió. Entonces, para que no se les olvide. Y nuevamente la parte como de características muy generales de insectos es muy importante. Eso también pueden preguntarlo. No sé si de pronto tengan alguna duda en la que les pueda colaborar. No, creo que eso es todo. Listo. Ya ahorita les voy a subir esto para enviarles la grabación y pues nada, eso sería todo. Ahí donde tengo la grabación. Ya. No, eso no es la grabación. Listo, eso sería todo. Listo, gracias, Daniela. No, no, que mañana les vaya Gracias. muy bien. Yo ahorita les paso todo lo que tengo. Ay, muchísimas gracias.